Buenas tardes, en esta oportunidad nosotros, estudiantes de la Universidad Da Vinci de Guatemala, que cursamos la carrera de licenciatura en Administración y Negocios en su 9º semestre, tenemos la oportunidad de conocer un producto de exportación, lo que es el ejote francés. Y para este trabajo de campo, para conocer más a fondo la exportación de este producto, tenemos un invitado especial, el cual tenemos aquí a don José Francisco Alemán, agrónomo de la región 7 de la empresa Ciesa, y nosotros, mis compañeros Elena Ramírez y Francisca Alón, su servidor Manfred Escalante. Para esta ocasión tenemos como objetivo comprender lo que es el proceso de exportación de lo que es el ejote francés o ejote fino, como es más conocido en nuestra región. Para esto le vamos a realizar una serie de preguntas al agrónomo responsable de la empresa, don José Alemán. Coméntenos usted cuál es el nombre de la empresa para la cual usted labora. De estudiantes de la Universidad Da Vinci, autoridades de la misma, catedráticos del curso del 9º semestre de la profesión que están cursando los estudiantes, es para mí un placer y mucho gusto ayudarlos en los conocimientos que ustedes quieran adquirir sobre el cultivo del ejote y la exportación del mismo. El nombre de la empresa es Servicios Internacionales de Exportación S.A. y sus siglas son Ciesa. Está ubicada en la primera avenida 8-78, interior 33, zona 9 de Guatemala, y la planta empacadora está ubicada en el municipio de Parramos, Chimaltenango, carretera vieja a Itzapa. ¿Qué productos son los que ustedes exportan como empresa y qué nos pudiera comentar más a fondo sobre lo que es el ejote francés o ejote fino, como es más conocido? Bien, la empresa trabaja alrededor de 10 o 12 productos, principalmente las arvejas. Dentro de ellas está la arveja dulce, la arveja china y la arveja de grano como principales productos, pero también uno que le sigue muy de cerca y es principal en algunas regiones de nuestra Guatemala es el ejote fino o el ejote francés, como se le conoce comúnmente. También se exportan espárragos, zanahorias, brócoli, entre otros. El ejote fino es de mucha importancia económica, principalmente para la parte norte del Quiché, que comprende Zacapulas, Uspantán, Chicamán y una parte de Nevaja. Más o menos estamos exportando solo en la región 7 alrededor de 700,000 a 800,000 kilos y a veces llegamos hasta 1 millón de kilos de ejote exportable. Coméntenos usted cómo está la división, cómo está conformado Ciesa a nivel nacional, a nivel Guatemala. La empresa Ciesa está conformada de la siguiente manera. Ciesa cuenta a nivel nacional con 8 regiones. Cada región es administrada por un agrónomo o por un ingeniero agrónomo, el cual tiene a su cargo varios grupos de productores dentro de cada región. Asimismo, cuenta con fincas propias donde producen una serie de cultivos, pero que en este caso vamos a platicar específicamente del ejote fino. Para ello, el ejote fino se produce en una de las regiones, la cual es la región 7, y yo soy el responsable de ella. Tengo a mi cargo 4 grupos grandes productores de ejote durante todo el año. Más o menos producimos alrededor de 800,000 a 1 millón de kilos por temporada. Estos grupos están certificados con las normas Global Gap, la norma de Tesco y la Fit to Fork. ¿Cómo nace la idea de ustedes como Ciesa de exportar lo que es el ejote fino? Bueno, la idea de exportar ejote fino surgió hace muchos años. Esto fue en base a pedidos que hicieron los clientes en el extranjero. Estos clientes principalmente compraban arvejas y otro tipo de productos, pero también debido a las características del ejote, el cual tiene mucho contenido de proteína y es muy saludable y muy apetecido por las personas en el extranjero, pues se hizo un estudio de mercado, el cual dio positivo para poder exportar este producto al extranjero. Entonces también este estudio se hizo para saber y para poder cumplir con las características físicas y químicas del ejote que necesita el cliente en los Estados Unidos. Coméntenos, don José, ¿cuántos años llevan en el proceso de exportación como empresa?
Hasta el día de hoy, la empresa Ciesa tiene alrededor de 30 años de exportar productos vegetales a Estados Unidos y a Europa. En la región 7 se tiene 11 años de exportar ejote fino a Europa y Estados Unidos. Usted nos comentaba que Ciesa exporta principalmente a Estados Unidos y a Europa. Coméntenos los principales países que ustedes le exportan lo que es el ejote fino en el continente europeo. Pues el principal país a donde se exporta a Europa es Inglaterra. ¿Cómo es que ustedes empacan los productos cuando se trae del campo hasta llevarlos a su lugar de destino? ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Primeramente tenemos que hablar, para poderle responder a la pregunta que me hizo, tenemos que hablar un poquito del cultivo. En el cultivo del ejote le tenemos que dar las condiciones necesarias para que este producto ya en su cosecha pueda cumplir con las características que se necesitan en los diferentes mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Dentro de estas características que nosotros necesitamos para poder exportar, tenemos que tener principalmente la visión y el objetivo primordial de producir un ejote de excelente calidad en cuanto a buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de manufactura, para poder garantizar la sanidad del mismo. Es un producto que tiene que ir del campo con unas medidas higiénicas muy especiales para que este producto no se contamine desde su cosecha hasta el hasta llegar a la planta empacadora. Ya ahí en la planta empacadora tienen otras medidas mucho más estrictas de sanidad y de higiene para poder hacer el empaque de este producto. Dentro de las características que nosotros tomamos en cuenta para poder empacar el ejote son el grosor, el tamaño, el color y el sabor. Tienen que ser según y en base a lo que el cliente y precisamente lo que el consumidor final necesita. Nosotros cuando cosechamos el ejote lo empacamos en unas canastas o en unos envases de plástico de tamaño normal en 3 filas. Estas canastas son llevadas al centro de acopio de la asociación o del grupo que tenga cosecha el día que le toque. Luego estas canastas se esquivan en el camión que transporta el producto hacia la planta empacadora. Durante este proceso el ejote no lleva ningún proceso de lavado, ningún proceso de clasificación en centro de acopio, sino más bien solamente son las personas que lo cosechan, son productores capacitados para que solamente cosechen el producto que se necesita y que cumpla con las características que el cliente requiere en cuanto a calidad, en tamaño y en grosor y en sanidad vegetal. Luego de que este producto es transportado y llevado lógicamente por camiones con medidas higiénicas muy buenas o extremas, es pesado en la planta empacadora, en donde ya sufre un proceso bastante riguroso de sanitización y empacado, ya sea en cajas de cartón o en bolsas de plástico, y los pesos y las cantidades que lleva cada uno de ellos es en base a lo que el cliente necesita. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que esta exportación de ejote fino sea un éxito? Pues lo que la empresa hizo para que el negocio del ejote fuera exitoso, en primer lugar se necesita un cliente. En segundo lugar se necesitan los productores que trabajan este cultivo y que nos puedan proveer los volúmenes que el cliente necesita. Lógicamente para esto se hizo un estudio de mercado para ver si era factible exportarlo, producirlo y también para saber si iba a generar utilidad o no tanto a la empresa como a los productores en las diferentes regiones de nuestra Guatemala. También se diseñó la logística para su transporte, para el proceso de empaque y clasificación. Se tuvo que adiestrar mucho personal para que puedan trabajar y hacer que se cumplan todas las normas que necesita el cliente en los Estados Unidos o en la Unión Europea. Se necesita también de infraestructura básica para que se le puedan dar las condiciones de sanidad y de empaque al producto, ya que los volúmenes de producción son bastante elevados, alrededor de 800,000 kilos de una región y 8 millones de kilos de todas las regiones.
En cuanto a la cantidad que ustedes exportan en un año, ¿qué más nos puede comentar? Bien, pues la cantidad de kilos que nosotros producimos en la región 7 es de 800.000 kilos mínimo, bien distribuido durante todo el año en base a las cantidades que el cliente necesita. Más o menos nosotros los distribuimos en ciertos meses del año donde las necesidades de ejote en el extranjero, o la demanda mejor dicho, es mayor. Esos meses es en marzo, abril y noviembre, diciembre. Ahí es donde van los mayores volúmenes de producción, y luego los demás meses solo se mandan las cantidades exactas que el cliente necesita, y lo cual ellos tienen la capacidad de vender en el extranjero. Usted nos comentaba sobre los meses en los cuales exportan. Coméntenos cuáles son esos meses picos donde ustedes producen más y aprovechan para poder exportar. La mayor demanda del producto, o sea del ejote, en los Estados Unidos e Inglaterra es durante los meses de noviembre y diciembre y los meses de marzo o abril. Para ello nosotros reforzamos siembras durante varios meses del año para poder lograr los volúmenes que los clientes necesitan en el extranjero, asumiendo que el cultivo del ejote necesita de alrededor de 50 a 60 días después de la siembra para poder ser cosechado. Nosotros tenemos las siembras bien distribuidas durante todos los meses del año, las cuales van de julio a finales de abril en lo que a siembra se refiere, y en cosechas lo tenemos bien distribuido en los meses de septiembre a junio del siguiente año, podríamos decirlo, para poder cumplir con las necesidades de volúmenes de producción que el cliente necesita en el mercado extranjero. ¿Cómo aseguran ustedes la producción, la cosecha para abastecer los mercados en el extranjero? Bien, nosotros como empresa aseguramos la producción y las siembras de este cultivo en base a un contrato que se firma entre el representante legal de la empresa y los representantes legales de cada grupo en las comunidades, en donde se les garantiza un precio por su producto por kilo exportado, el cual tiene que cumplir con las características anteriormente mencionadas de calidad e higiene para poder exportar ese producto. ¿Cuál es el medio de transporte que se utiliza para llevar la mercadería al país destino? De la llevada del producto hacia la planta empacadora se usa un medio de transporte terrestre, el cual cumple con muchas características de sanidad e higiene para no contaminar el producto. Luego de la planta empacadora se puede llevar ya sea a un puerto o a un aeropuerto, en donde se transporta vía marítima o vía aérea según las necesidades que se tengan del producto en el extranjero. ¿Cómo ve la competencia de exportadores de ejote francés en el sector? Hay varios puntos que tocar, dentro de los principales, y que somos afectados no solo las empresas que estamos ahí, sino también los productores o los representantes de todos los productores, es que se ven intermediarios, principalmente durante los meses de mayor demanda del producto. Estos intermediarios le entregan producto a otras empresas, las cuales no tienen programas de siembra ni contratos de comercialización del ejote fino en la región, pagando precios considerables, bastante elevados, saliéndose de las normas que nosotros tenemos y de los acuerdos que tenemos nosotros con los productores de pagar un precio fijo durante todo el año. La competencia también se genera en la región con las distintas empresas que elaboran y los intermediarios que frecuentan cuando las condiciones climáticas son desfavorables para el cultivo en otras regiones del país o en otros países de Centroamérica o del mundo, de donde los proveedores no pueden abastecer el mercado internacional. Tenemos una gran afluencia de compradores a la región, encareciendo el producto, mal acostumbrando a los productores a que les reciben el producto prácticamente de la calidad que sea, sin cumplir con los estándares necesarios. Esto se ve reflejado en las plantas empacadoras, donde se tira hasta un 40 o 50% del mismo por comprar a precios muy elevados sin revisar la calidad del mismo.
¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder exportar? Bueno, dentro de los requisitos que se necesitan hay legales y hay requisitos también de sanidad que piden los países de destino. Dentro de los requisitos legales podemos decir que se necesita una patente de comercio, la licencia de exportación y algún ente agromercantil, así como también poder estar inscrito en la Gremial de Exportadores de Guatemala. En el caso de la sanidad del ejote, principalmente tenemos que tener un ejote libre de agroquímicos prohibidos. Para esto, cada país de destino cuenta con un listado de agroquímicos permitidos, el cual se debe utilizar desde la siembra hasta la cosecha del ejote. Asimismo, también se necesita que el ejote vaya totalmente limpio e higiénico. Así también se necesita que cumpla las características de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, que vaya libre de plagas y enfermedades, principalmente si son cuarentenarias en los países de destino. De lo contrario, el producto no puede pasar si va con algún tipo de contaminación, ya sea química o física. También para ello, nosotros como empresa garantizamos la calidad de nuestro producto, ya que contamos con certificados de calidad con la norma Global Gap, la norma de Tesco y la de Fit to Fork. Coméntenos sobre los impuestos o aranceles que se tienen que pagar para poder exportar. Bien, dentro de los impuestos más comunes que nosotros tenemos acá, pues sería el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta ISR, una cuota a la gremial de exportadores y la cuota del IX principalmente acá en Guatemala. Ahora ya en el país de destino, pues ellos ponen sus tarifas y sus impuestos, los cuales la empresa tiene que cumplir para poder ingresar el producto hacia el mercado extranjero. ¿Cuáles son las barreras que han tenido en el proceso de exportación? Una de las barreras principales u obstáculos que se han tenido últimamente es la competencia de otros países productores de ejote que anteriormente no existían. Estos ofrecen volúmenes de ejote con muy buenas calidades y también a costos bastante bajos ya para el cliente en el extranjero. Otra de las barreras muy importantes que se debe tener en cuenta y lograr esquivar o lograr superar es la de cumplir con los volúmenes exactos de producción y la calidad que el cliente necesita. Esta se puede ver afectada por las condiciones adversas del clima, las condiciones del riego, las condiciones propias del cultivo, la mano de obra disponible en el momento que se necesita cosechar el producto y muchos factores por ese tipo. También tenemos otra barrera bastante fuerte, somos productores pequeños en nuestras comunidades, se necesita mucha inversión para poder certificar los grupos con las diferentes normas o estándares de calidad que los clientes en el extranjero necesitan. Con esto daríamos por concluido nuestra investigación de campo sobre la exportación de ejote fino, ejote francés. Agradecemos aquí a don José Alemán por la información brindada para que las generaciones puedan tener esto como base para conocer estos procesos de exportación y que CIESA, como lo ha sido, siga siendo una empresa de éxito. Bien, jóvenes, muchas gracias. Agradezco también a la Universidad Da Vinci la oportunidad que nos da de poder explicar un poquito acerca del cultivo, la comercialización y la exportación del ejote fino desde las comunidades de acá del norte del Quiché hacia otras partes del mundo. Agradezco la atención que me prestaron como empresa y como agrónomo de la misma de la región 7. Muy amables por su tiempo, les deseo muchos éxitos.